el día de hoy era, en primer lugar, para que ustedes puedan hacer las preguntas sobre las clases que hayan estado grabadas. La segunda cuestión es hacer preguntas sobre el trabajo práctico. Y la tercera cuestión, si alcanzaba el tiempo de avanzar con el programa, ¿verdad? Efectivamente, nosotros ya clase presencial no vamos a tener. Entonces, la idea también es de ponernos de acuerdo con respecto al tema de los exámenes parciales. Al respecto de eso, yo tengo una posición que quiero compartir con ustedes. No hace falta que hoy me den su respuesta. Ustedes discutan entre ustedes y después le comunican al delegado y el delegado me comunica a mí. La propuesta que yo les quiero hacer es la siguiente. Que todos los trabajos que venimos haciendo y que se van a hacer con las clases más las guías se promedien y eso sea la nota de los parciales. Y el examen final sí va a ser un examen que va a ser subido a la plataforma, pero al respecto de eso tenemos que esperar la normativa que saque la facultad con respecto a cómo se va a hacer eso, ¿verdad? Pero entonces, por lo menos los parciales que sí caen en mi responsabilidad, cómo yo voy a sacar esas calificaciones, más el trabajo práctico que ustedes ya tienen claro cómo tienen que hacer y hoy vamos a clarificar lo que haga falta. Entonces, esa es mi propuesta. Entonces, todas las guías, cuestionarios que se vinieron haciendo, se promedia, yo les tengo que dar a ustedes sus calificaciones, les voy a enviar a cada uno, tengo el correo de la mayoría. Entonces le envío si es que están de acuerdo o no y hacemos una revisión. En caso de que alguien no esté conforme, hacemos una revisión acá por una reunión tipo Zoom con presencia del delegado y ya de esa manera resolvemos el tema. ¿Les parece? Entonces esa es mi propuesta que yo les dejo sobre la mesa con respecto al tema del examen parcial. Ahora les quiero compartir un ratito. Este es lo que yo quiero compartir con ustedes. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. La idea, vamos a minimizar esto acá un ratito. La idea es que ustedes tengan que hacer el mismo trabajo que habíamos establecido desde un principio, que es el trabajo de investigación que consiste en una recensión sobre uno de los textos que ustedes tienen en el Dropbox. La idea era que ustedes entreguen un trabajo entre 4 y 8 páginas a espacio simple en tamaño A4, letrarial y tamaño 12, presillado. Obviamente ahora ya no se va a entregar físicamente, o sea, ustedes me van a enviar a mi correo que ustedes tienen acá en su programa. Luego mi correo es historiadorpy@gmail.com. Siempre acuérdense, ayúdenme por favor, porque yo enseño en otras instituciones, pónganme HSPI antes de su apellido o el objeto de su comunicación para que yo pueda entonces clasificar y ubicar rápidamente para lo que a nosotros nos compete. Entonces, ¿en qué va a consistir? Lo que vamos a hacer? Lo que va a consistir nuestro trabajo práctico es que ustedes entren al Dropbox. En el Dropbox ustedes escojan uno de los textos. Ahí tienen capítulos de libros, tienen algunos libros completos, tienen trabajos, ¿cómo se llama? Tienen artículos científicos. ¿Qué es una recensión? La recensión es el trabajo intelectual por antonomasia de los cientistas sociales. Nosotros no tenemos que tomar un texto y repetir nomás lo que dice el texto. O sea, si yo, por ejemplo, les muestro este texto que tengo aquí, que es ¿qué hora es allá? América y el Islam en los linderos de la modernidad. Y yo lo único que hago es repetir lo que dice el autor, eso se llama resumen. Y no es por nada, gente, pero yo aprendí a hacer resumen en el primer curso de lo que hoy sería el séptimo grado de la escolar básica. No sé quién escribió encima del texto, pero bueno, ya eso. Entonces, la cuestión es que nosotros no podemos hacer y quedarnos con un resumen.
Nosotros tenemos que dar un paso más y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este trabajo. Entonces, este trabajo tiene unas pautas que ustedes tenían, la rúbrica, me permiten un ratito, voy a buscar, ¿verdad? La rúbrica de cómo se tiene que evaluar esta recensión. Entonces, esta recensión que ustedes tienen ahí, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en esta recensión, ustedes pueden ver, primero, no sé quién es la que está, vos sos la Franconi, porque hay una persona nomás que está autorizada para hacer el host, ¿verdad? Por favor, atendé porque si no aparece como, aparece ahí escritos encima de la pantalla, ¿ok? ¿Cómo que escritos? Y está apareciendo una raya, como si fuese que vos estás dando la clase. ¿Viste que te permite pues esto? Sí, pero yo no hice nada. Vos no hiciste nada, bueno, entonces no sé quién es. No, Bueno, así no aparece, desde el principio apareció. bueno. Bien, entonces, ustedes tienen tres clasificaciones. La clasificación es la siguiente. La primera es un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto. Lo primero es el encabezado. O sea, usted me tiene que contar si usted leyó el capítulo de Branislava Susnik de Jerry Cooney sobre la esclavitud o si usted leyó, le pido que apaguen los micrófonos y cuando quieran hablar prendan, porque si no hace eco. Entonces, ustedes tienen que poner la referencia de la obra de acuerdo a las normas APA. Ustedes tienen las normas APA. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan muy claro con respecto a el tema de lo que tiene que ser la referencia. Primer punto. La segunda cuestión tiene que ver con la síntesis. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es resumir el texto. Eso que acabamos de decir que aprendíamos en el colegio a hacer un resumen. Pero el trabajo que yo les pido a ustedes no es solamente que me resuman, sino que pasemos al siguiente tema que es el comentario crítico. Entonces, cuando está bien hecho el trabajo, vamos a ir a lo que está bien hecho. Supo discriminar y priorizar las ideas principales del texto, identificó las conclusiones del texto, ¿verdad? Entonces, cuando yo, por ejemplo, si ustedes me piden que yo les haga una recensión de este libro que yo estoy leyendo ahora, estoy a la mitad ya, que se llama ¿Qué horas allá? Yo les diría, ¿de qué se trata el libro? El libro se trata de dos libros, un libro de geografía escrito en México que habla sobre el Oriente, el Extremo Oriente, y de otro libro escrito en Estambul por un autor anónimo que trata sobre el descubrimiento de América. Y el autor va haciendo una comparación de cómo desde dos extremos del mundo que aparentemente no están conectados, están preocupados por uno y otro. Y donde efectivamente ambos autores son muy sabios, pero que se ven muy limitados por el tema de que se ven limitados por el hecho de que se encuentran con limitaciones religiosas. En el caso del que está en Estambul, por la religión musulmana, por el Corán, y el que está en México, por la religión cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que establecer las ideas principales. Yo les puedo contar un montón de otras cosas que dice el libro, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es justamente eso, ir al caracú del libro, del texto, del capítulo, del artículo. ¿Qué es lo más importante? Una vez que yo determine qué es lo más importante y sintetice lo más importante, hay dos maneras de hacer una recensión. Hay una manera de hacer el resumen y después hacer el comentario crítico. Eso significa dos trabajos prácticamente. Yo les recomendaría la segunda versión, que es la más recomendada y la más útil, que es usted hace el resumen y a la par va haciendo el comentario crítico. ¿Y en qué consiste el comentario crítico? Es
tratar de poner una posición y un comentario sobre lo que dice el texto. Entonces, usted puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. Sinceramente, gente, a mí no me interesa si ustedes están de acuerdo o no están en desacuerdo. Si tienen un texto donde dice que el gobierno de los López explotaba a la gente y a usted no le gusta eso porque a usted le gusta el señor López, pues está muy bien. Yo respeto mucho exactamente por qué usted no está de acuerdo con lo que dice determinado autor. O cuando un autor habla sobre las transformaciones en el periodo colonial desde el punto de vista de la encomienda, que usted tenga la capacidad de decir, bueno, esto no es así. O, por ejemplo, en el caso de la lucha por la tierra, que tienen un capítulo de Pastore sobre el tema del origen del latifundio, y usted no está de acuerdo con eso. Entonces, usted desarrolla una percepción. Eso, si usted es propositivo, si usted hace una argumentación de manera adecuada de su posición, si usted hace referencia a los trabajos o al texto en sí, o a otra lectura, entonces obviamente que eso va a ser sumamente positivo. Si usted tiene una posición clara o más o menos clara, pero trabaja con supuestos y no argumenta, entonces tiene un nivel medio, entonces tiene 2 puntos. Y si tiene un nivel bajo, obviamente parafrasea el texto o la opinión del autor, no presenta ninguna posición, no presenta ningún análisis, entonces se queda en lo más bajo. Esto es en cuanto al aspecto formal y el objetivo de una recensión. Después tenemos los aspectos formales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ortografía, si no hay pocos o ningún error. Yo generalmente considero pocos o ningún error, teniendo en cuenta nuestra formación en Paraguay, que más o menos sería entre 4 a 5 errores. Si usted tiene 4 a 5 errores ortográficos, pues bueno, muy bien, dejemos ahí. Si tiene algunos errores más de 4 a 5, entre 4 y 5 hasta 10, 12, entonces va a la columna del medio. Y si tiene más de 12, yo le recomendaría que se compre un buen diccionario o tome un tutorial de ortografía y vuelva a practicar. Y además se queda en la columna más de nivel bajo. Eso, gente, hoy para ustedes es mucho más fácil porque tienen el corrector de Word. Pero no hagan la corrección automática, sino que vayan viendo uno por uno, porque a veces el corrector de Word también se equivoca. ¿Okay? Después tenemos el tema de las puntuaciones y los conectores. Aquí tiene que ver, hay una lectura fluida y agradable. Gente, hay que escribir el texto y una vez que yo escribo el texto, yo les recomiendo, y ese es muy paraguayo, escribimos y entregamos terminamos de escribir nuestro artículo faltando 1 hora para el plazo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que el tema es que eso termina siendo que uno entrega cualquier cosa. Es decir, no era lo que yo quería. Me tocó hace unos años ahí en la escuela, cuando una alumna no estuvo de acuerdo con una calificación de un ensayo. Entonces, pues yo le muestro el ensayo y le digo, ¿a vos te parece que es un ensayo que vale 100 puntos? O 100%, ¿verdad? Y resulta, alguien está jugando. Sinceramente yo no, y están apareciendo puntos y qué sé yo, ¿verdad? Atiendan bien con eso. Entonces, la cuestión es que cuando ocurre ese tipo de cosas es porque no tomamos el tiempo. Entonces, tengo poco tiempo, hoy relativamente tenemos un poquito más de tiempo, entonces escribo, pónganle que teníamos que entregar para el martes, la última semana, eso también nos tenemos que poner de acuerdo, porque teníamos una fecha y el semestre creo que se termina en junio, así que tendría que ser el último martes de mayo para que yo les pueda corregir, darles la devolución y que ustedes, si tienen algo que objetar, lo revisemos antes que yo entregue la planilla. Entonces, si es para el último martes de mayo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de terminar por lo menos ese sábado de noche o el domingo de mañana, dejarle reposar al texto y revisar el lunes antes de enviar. Yo les voy a mostrar, este por ejemplo es un artículo que yo publiqué, que se tiene que publicar, donde esto yo lo escribí hace 4 meses. Durante estos 4 meses ni lo miré porque tengo tiempo para entregarlo este fin de semana. Entonces, ahora me encuentro con un montón de errores
o expresiones que no son correctas y que podrían mejorarse. Entonces, ese es un tema que no solamente tiene que ver con mi cátedra, gente, tienen que tener como disciplina de profesión de que ustedes están llevando adelante. Entonces, una de las recomendaciones que yo les hago es que lean en voz alta su texto. Entonces, al leer en voz alta su texto, ustedes van a poder escuchar y ver y darse cuenta si realmente, como dice el criterio más alto, hay una lectura fluida y agradable. Si la lectura es difícil o sería lo normal y la puntuación permite una lectura sencilla, entonces dejamos la columna del medio con 2 puntos o directamente lleva, perdón, un punto, esta columna lleva 2 puntos, 1 punto y 0 puntos. Y si es bajo, hay una legibilidad árida, no separa ideas en párrafos, entonces directamente no lleva nada de calificación. Gente, aquí hay una cuestión que es muy importante. Fíjense, una cuestión básica que aprendíamos en la escuela es una idea por párrafo. Nosotros los paraguayos tenemos la muy mala costumbre de pensar que cuanto más enrevesado escribimos es mejor y somos más inteligentes y somos más importantes. No se trata de eso, se trata de que uno pueda comunicar lo que quiere decir y en este caso lo que yo pienso y de lo que yo analicé del texto que estoy leyendo. Entonces, a partir de este momento, ustedes tienen que pensar, es una idea por párrafo y cuanto más sencillo sea el párrafo, mejor. El tema de la escritura es un ejercicio. Entonces, ustedes están empezando ese ejercicio y lo tienen que hacer. El último aspecto es un registro y manejo del vocabulario. Ustedes son universitarios y en principio, ustedes al terminar la facultad deberían tener un manejo bastante alto del idioma castellano. Entonces, ¿eso qué significa? Tener por lo menos el manejo de más de 1000 palabras. Es lo mínimo que se espera. Entonces, yo tengo que tener un vocabulario amplio y correcto, una escritura contundente y académica. No es lo mismo decir el autor vio que el autor observa. No es lo mismo decir yo creo. Creo es de creencia, es de un acto de fe. A diferencia de decir yo pienso, yo considero, yo manifiesto o yo estoy en discordancia con. No estoy diciendo que busquen palabras raras, solamente para decirles que generalmente en el idioma coloquial decimos yo creo o a mí me parece que. A mí me parece que si usted pone en su texto, obviamente ahí ya la columna del 3 del bueno baja al 2. ¿Por qué? Porque se pueden usar expresiones coloquiales, pero esas expresiones coloquiales tienen que ser las menos, no las más. Si usted tiene un exceso de expresiones coloquiales y escribe de una manera informal, no utiliza los términos adecuados, entonces efectivamente ahí nos encontramos con que pregunta al respecto. Entonces me gustaría que ahora me puedan decir para que podamos aclarar todo lo que sea. Este es el momento en el cual tenemos que aclarar, gente. ¿Está bien? Ahí veo que Freddy pidió la palabra y dice Huawei P30, no sé quién es, no puso su nombre. Te escuchamos, Freddy. Buenas noches, profesor, y a los compañeros también. Buenas noches. Buenas noches. Como yo estoy entendiendo, es hacer un comentario de alguna lectura que tenemos en el Dropbox, sería, ¿verdad? Así mismo. Eso se basaría en, si escuché bien, dijo en 10 líneas simples. No, como 10 líneas simples, entre 4 y 8 páginas a espaciado simple. Ajá, ok, entiendo, profe. Entonces sería nosotros, si es que no nos parece correcta criticar o estar de acuerdo con
con una de las lecciones que tenemos, ¿verdad? No, con la lectura. No, acá no hay nada de lecciones, es con la lectura. La lectura es el trabajo. Claro, con una lectura que nosotros elegimos que tener, que Claro, está en el Dropbox. sí, sí. Y el ítems que usted nos va a, los ítems que usted nos va a puntuar, usted me va a enviar a mí o va a estar en el Dropbox también. Para mí que yo les había enviado ya, pero les voy a reenviar otra vez. En el Dropbox tiene que estar. Se llama Rúbrica para Evaluación de Reseña. Ok, Eso estaba ya. profesor. Así ahí tienen que buscar. Otra consulta Este es también, lo que acabo de compartirle. otra consulta, la fecha de entrega será todo el grupo en un día o será por días. No, todo el grupo en un día. Esto es un trabajo escrito, esto es. Ok, profesor, ok. Solo Profesor, eso quería Este es un contar. trabajo escrito que ustedes envían a un correo la fecha que acordemos, ¿verdad? Esa fecha, le vuelvo a reiterar, tiene que ser un tiempo prudencial, no menos de 10 días antes que termine el semestre. Yo tengo que hablar con la gente de la facultad para saber cómo queda el tema del calendario académico. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que entregar la calificación en la planilla. Entonces, la idea es que ustedes tengan la posibilidad de que me entregan el trabajo, yo corrija. Si hay demasiadas cosas que corregir, yo le pueda devolver y ustedes tengan una segunda chance, ¿verdad? Ojo, una aclaración. El hecho de tener una segunda opción no quiere decir que usted puede llegar a sacar 100%. O sea, el que ya va para segunda opción, hasta 80% es lo que puede llegar. O sea, pueden ser la primera. Solamente van a una segunda opción aquellos que lamentablemente van a tener que aplazarse porque en el trabajo práctico me refiero, ¿verdad? O sea, porque el trabajo está muy malo. Y que entonces por lo menos tengan una chance de aprender, ¿verdad? Más por una cuestión de aprendizaje que por nota. Otra cosa, profe, ahora me están preguntando, diciendo que algunos compañeros se están queriendo unir, si es que usted le puede aceptar, me dicen. Y decirle, Adriana, la Franconi, vos le podés aceptar. Ella tiene el host sí, también. ya le acepté Ella puede, a todo, ya le he aceptado a todo, profe, no hay nadie en lista de espera. 30 hay. 30 es lo que tenemos acá. Sí, 10 pero más de lo que estaban en el 10. a todos los que Ok. estaban en espera les acepté ya. Bueno, genial. Gracias, Adriana. De nada, profe. Ok. Profesor, Ada Aquino le habla. Sí, ¿qué tal? Ah? Muy bien, ¿y usted? Mi consulta es, ¿un texto o un libro es la cuestión es que nosotros elijamos lo que tenemos, los materiales que tenemos en el Dropbox, ¿verdad? Así mismo. Usted elige. Bien, sí, nosotros elegimos. Y Libremente. esta sería, la puntuación sería para la primera parcial. Este No, trabajo esto sería es para el la, trabajo práctico. Este es el este es trabajo práctico. para la bonificación sería entonces. No, Trabajo es práctico. para el trabajo práctico más la bonificación. Yo bonificación sumo Ya. trabajo práctico. Son los dos, Ya. son 20 Entiendo, puntos. entiendo, ¿Ok? entiendo. El Entiendo, primer parcial yo les planteo, dos opciones tienen. O rendimos el parcial vía online o hacemos la suma de todos los trabajos que ya vinimos haciendo en ya. forma de la parte presencial como la que estamos haciendo ahora a distancia y yo saco ese puntaje, pondero y les doy a ustedes como calificación por los parciales. Esas son las dos opciones, pero eso yo les voy a dejar que ustedes discutan porque no estamos teniendo mucho tiempo. Si se corta, gente, nos volvemos a unir al mismo link, ¿ok? Sí, está, profe, gracias. Dale, profe. Bueno, ¿alguna otra cuestión Profe, sobre el trabajo práctico? Profesor, sobre el trabajo práctico, profesor. Entonces, sería un ensayo como una reseña de un libro, ¿verdad? No es de un capítulo. No, vaya, no, es un ensayo. Un ensayo es otra cosa. Ujú. Es una recensión o una reseña. Ok. Entonces, sobre, ustedes en el Dropbox tienen artículos, capítulos de libros y libros. ¿Qué es lo que ustedes quieren leer? ¿O qué tiempo tienen? ¿O cuánto es su compromiso con querer aprender? Ya depende de ustedes.
tienen las opciones. Hay esas opciones estaban pensadas para, de acuerdo a los intereses, hay de todos los tipos de intereses. Ok, profesor. Genial. Gracias. Está claro, creo. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Profesor, Sí. una consulta. ¿Usted nos mandaría una foto, nuestro puntaje de cuánto es lo que estamos recaudando en cuestión de puntos hasta ahora con los trabajos que estábamos realizando? Les voy a enviar una planilla a cada uno de sus correos, de los correos que tengo. Ok, profe. Muchísimas gracias. ¿Algo más sobre el trabajo? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora está por terminar esta sesión, entonces empezamos una sesión y media hora más para darles una clase sobre la primera parte de la siguiente unidad, si están de acuerdo. Va a ser corta, o sea, van a ser como unos 20 minutos y si tienen alguna pregunta, porque lo que quiero hacer es el link entre el mundo colonial y el mundo independiente para ver si pueden comprender. Entonces, a partir de ahí, si es que les interesa o si no, dejamos acá la clase. De ustedes depende. Por mí se sigue, profe. Yo estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Por mí tampoco hay problema. Bueno, genial. No sé si, qué dicen los compañeros, si pueden alzar la Continuamos, mano. profe. Si están de acuerdo. Continuamos. Adelante, por favor. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora está por terminar esta sesión. Lo importante, gente, lo que yo creo que es lo más relevante de un trabajo en un nivel universitario tiene que ser, por sobre todo, la honestidad intelectual, en el sentido de hacer las referencias que correspondan. Y la segunda cuestión, que en este caso es que ustedes escojan un tema que les guste. Porque en el tema de la investigación tiene que pasar por lo que a ustedes les interesa. A ustedes les interesa más lo económico, les interesa más lo social, les interesa más lo sociopolítico. Entonces usted escoge eso y en base a eso hace su elección de lo que tiene que ver con respecto al tema de la recensión. ¿Está claro? Claro. Bueno, perfecto. Entonces cerramos acá y volvemos a reunirnos al mismo link, ¿ok? Muy bien. Muy bien, perfecto. Nos Profe. vemos al ratito. Sí, dígame. Pero podemos esperar nomás porque a veces pues sigue nomás el tiempo. Ah, bueno, no hay problema. Si se corta entonces entramos, pero a veces da más tiempo. Ok, perfecto. Yo marqué los 1 hora y media, así que y por ahí está. Por ahí tenemos suerte y nos da. Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar y ahora empiezo entonces la clase. Bien, ahí ven. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que empezar es con el tema de la unidad 4.1. Esto también está en ustedes en el Dropbox. Todas las presentaciones ustedes las tienen ahí. Entonces, algo que tenemos que entender desde el punto de vista social que vimos en todas las clases que habían sido grabadas y compartidas con ustedes es que tenemos una sociedad que es una sociedad de frontera, es una sociedad que era una sociedad pobre porque hasta 1779 no tenía moneda metálica. Entonces, como decía un obispo, nadie puede ahorrar ni volverse rico en el Paraguay porque no se puede ahorrar tabaco, no se puede ahorrar hierba ni se puede ahorrar cueros, porque la polilla lo come todo. Entonces, evidentemente, esa es una sociedad que vivía y tenía lo justo para la subsistencia, y nosotros tenemos que entender que una de las características que tenía esa sociedad paraguaya es en materia de lo que tenía que ver con la conformación social, que vimos que había un gran dinamismo, hablaban el español. En el caso del Paraguay había el aditamento que hablaban guaraní. Todos se reconocían parte de la monarquía hispánica y la gran mayoría de todos ellos eran católicos y muy celosos de sus privilegios y de su estatus dentro del mundo colonial. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que tiene que ver con
lo que ellos consideraban el tema de, y ahí pone Pedro, Europa Central, Yugoslavia, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nos encontramos con una sociedad que va a tener que construirse a partir de un objeto político. Por eso es diferente la construcción de los estados nacionales en América que en otros lugares. Entonces, va a tener que comenzar a inventarse una tradición. Esa tradición, en el caso del Paraguay, es bastante posterior, porque en un principio, y ese es un elemento que podemos discutir y que puede ser incluso tema del examen, porque el examen tiene que ser un examen más reflexivo, para el examen final me refiero. ¿Por qué? Porque si bien la gran mayoría de la población hablaba guaraní, tanto el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia como Carlos Antonio López, que dominan el escenario político de toda esta etapa primera de la construcción de la sociedad independiente en Paraguay, son personas que quieren construir un Estado hispanohablante. Ellos castigan a quien habla en guaraní. Ellos no castigan en público, no castigan en la calle, castigan en las escuelas. Ellos quieren que haya una élite hispanohablante, que el Estado sea un Estado hispanohablante. Cuando el padre Meliá, recientemente fallecido, encontró los documentos en guaraní en la que varios cabildos de pueblos indígenas del Paraguay le escribían al rey, ya sea a Carlos III, a Carlos IV, a Fernando VI, pidiéndole cosas, era algo admisible dentro del Imperio Español. Que los pueblos y los cabildos de Perú escriban en quechua, o los de Bolivia, lo que era en el Alto Perú, en aymara, o en el caso del sur de México en náhuatl, porque era un imperio. Si bien era un imperio que hablaba en español y que impuso el español como idioma predominante, toleraba que sus minorías y sus dominados pudiesen expresarse en sus idiomas. Si alguna autoridad de esos pueblos le escribía a Francia o a Carlos Antonio López en guaraní, iban a considerar una desobediencia o una agresión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que el Estado es un Estado que va a comenzar a hablar en castellano. Una de las primeras cuestiones que tenemos que ver es cuando el 17 de junio de 1811, ya en ese primer congreso, se dispone, y ahí tienen ustedes en negrilla, sin que nunca pueda ocuparse por los españoles europeos a menos que la misma provincia determine otra cosa. ¿A qué se está refiriendo con esto? Se está refiriendo de que ningún cargo a partir de 1811 va a ser ejercido por persona que no sea nacido en la provincia. ¿Cuál fue la única excepción que se puso? La única excepción que pusieron fue la de Valeriano Ceballos, que era español peninsular, pero que había apoyado al movimiento de mayo de 1811. El 26 de agosto de 1813, la fecha que tienen ahí en el redondito que está aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se dispuso que van a tener sufragios, es decir, van a tener derecho al voto en las juntas todos los casados de cualquier edad, que sean siendo naturales de esa jurisdicción o aunque sean de otra cualquiera de la provincia, una vez que estén avecindados en el distrito de la junta respectiva. Pero los solteros no serán llamados ni podrán concurrir a ella mientras no tengan 23 años cumplidos. Están refiriéndose a los varones. Acuérdense que Paraguay tiene el poco honroso mérito de haber sido haber sido el último país en América Latina en conceder el voto a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Con esto estábamos en ese 26 de agosto de 1813 en el reglamento que establecía cómo se iban a elegir los diputados que iban a participar del Congreso, que estaba convocado para fines de septiembre de ese año 1813, dispone prácticamente el origen del concepto de ciudadanía política.
¿Quién es ciudadano con derecho al voto? Es el que nació en la provincia, en cualquier lugar de la provincia, independientemente que si nació en Humaitá y está viviendo en Concepción, o si nació en Itapúa y está viviendo en Capiatá, o si nació en Cacupé y estaba viviendo en lo que hoy es Coronel Oviedo, que es Ajos. Entonces, a partir de ahí hay un concepto de ciudadanía política que es lo que se construye. Este es un cuadro de Ketterer que está en el Cabildo de Asunción, en el Museo del Centro Cultural de la República, que representa a ese congreso de 1813 que se reunió en el Templo de las Mercedes, donde hoy es la Plaza de la Democracia y el Hotel Guaraní. Ese convento fue sede de este congreso que decretó la creación de la República del Paraguay y rechazó la oferta de incorporarse a la Confederación Argentina. A partir de ahí comienza una serie de medidas que están en el programa, que son medidas sociales. Y esas medidas sociales tienen que ver básicamente con ese grupo que habíamos visto que habla el doctor Eladio Velázquez, que es ese grupo de españoles que tienen poder político, que tienen poder económico porque son los grandes comerciantes, son los que le prestan plata a la gente cuando necesita. En ese momento no había banco y por lo tanto son ellos los que prestan. Y es así que entonces, entre esas medidas adoptadas contra estos españoles peninsulares, porque acuérdense que hasta los mestizos tenían la categoría de españoles o peleaban por la condición de españoles americanos. Pero cuando estamos hablando de españoles, en este caso estamos hablando de españoles peninsulares. Permiso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los cónsules, Fulgencio Yegros y el señor Rodríguez de Francia, que están representados aquí en este cuadro. Este cuadro fue hecho con motivo del sesquicentenario de la independencia nacional en 1960, más o menos. En este cuadro, entonces, se representa a estos dos cónsules. Una de las medidas que tomaron los cónsules tiene que ver con el hecho de que los españoles tenían que presentarse el 5 de marzo de 1814 en la Plaza Mayor de la ciudad de Asunción. Si no lo hacían, iban a ser fusilados. Para poder volver a sus casas, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que efectivamente pagar un impuesto patriótico, porque hacía falta para la revolución. Al día siguiente, no solamente volvieron a su casa, sino que se encontraron con una sorpresa. Tenían prohibido casarse con mujeres blancas. Entonces, como tenían prohibido casarse con mujeres blancas, entonces ellos van a tener que, al no casarse con mujeres blancas, entonces ellos van a verse debilitados, porque una de las características que tenían como élite era que se iban casando entre ellos y de esa manera mantenían y consolidaban tanto el poder económico como el poder político, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, ellos comienzan a tener esa serie de limitaciones. Y por último, 3 meses después, les prohíben hablar de política, so pena de estar presos. Esta es una disposición, ¿verdad?, donde establece, ¿verdad?, una prohibición que habla con respecto al tema del matrimonio. Y dice lo siguiente: tengo noticia haber autorizado el matrimonio de Manuel Gaita, negro Congo, y como por razón de extranjero, no debió casarse sin primero tenga licencia el excelentísimo señor dictador de la República y en vista a este esencial requisito, instruirse la Vicaría General de la Religión y soltura del pretendiente, soltería del pretendiente, y en esta virtud informó vuestra excelencia, Dios guarde, etcétera, etcétera. O sea, no solamente los españoles tenían que pedir permiso para casarse, sino que también cualquier extranjero, inclusive este señor Manuel Gaita, que era un negro Congo. Se le llamaba Congo, se le llamaba Angola, porque eran, se le ponía la nación de donde era, tipo las razas, ¿verdad? Y estas son las contribuciones patrióticas. Aquí hay una lista de comerciantes que en 1816 están contribuyendo. La gran mayoría de todos estos que están aquí son españoles, Olavarrieta del Barrio, García del Barrio,
San Juan, Bedoya, Yegros y otros más, Carballo, acá hay otro del Vento, Jovellanos, todos ellos debían contribuir, en este caso les hizo contribuir Francia con dinero para construir las casas capitulares. Entonces, de esa manera les trataban de debilitar tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, ¿verdad? Y aquí está la firma de José Gaspar Rodríguez de Francia. Hasta tal punto llegó que en 1816 todavía había algunas personas que ocupaban cargos públicos que no habían nacido en la provincia. Y uno de ellos es el señor que tiene ahí la firma, que dice por mandado de su excelencia, Jacinto Ruiz. Jacinto Ruiz fue el último escribano público de Gobernación y Cabildo, pero como había nacido en Buenos Aires, quedó cesado de su cargo. Y por lo tanto, inclusive a pesar de que fue el escribano de Francia, fue su mano derecha durante los 2 primeros años de su gobierno, quedó suspendido porque al no ser natural de la provincia, quedaba prácticamente fuera de ella. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si es que no hay ninguna pregunta sobre este aspecto social, y ahora pasamos al tema económico de las tierras. Si es que no hay ninguna pregunta, continúo. Adelante, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Lo vamos a encontrar con una realidad en términos de lo que hace al tema de las tierras. La tierra en una sociedad como la paraguaya de frontera, donde no había dinero, la manera de mostrar si una persona era rica o era pobre era cuántas tierras tenía. Esa era una realidad, porque la diferencia entre la casa de un rico y un pobre en esa época, antes de que haya moneda, era muy, muy escasa. Entonces, ¿cuál era la diferencia? De cuántas, en esa época se hablaba de leguas cuadradas, no de hectáreas. Entonces, el rey concedía las tierras por mercedes reales. Algunas personas compraban esas tierras, otras las conseguían por los méritos de haber servido a la corona. El 70% de las tierras de la provincia del Paraguay eran propiedad del rey. Cuando se produce la independencia, ese 70% de las tierras son heredadas por el Estado paraguayo. Pero además, Francia en 1824, al igual que en otros procesos de independencia, decide suprimir las órdenes religiosas. O sea, el convento de San Francisco, a la orden de los mercedarios, a la orden de los dominicos, y también después suprime el seminario Colegio de San Carlos, que también tenía propiedades que le habían pertenecido a los jesuitas. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que el Estado, además de ese 70% de tierras que tenía heredado del rey, va a sumar estas tierras de la iglesia. Y les doy un solo ejemplo para que se den cuenta de cuántas tierras y cuán importante es. ¿Hay alguien aquí de Caapucú, por ejemplo? ¿No? ¿No hay nadie de Caapucú? ¿De Paraguarí? La compañera... Bueno, muy bien. Paraguarí era el casco de la estancia. La ciudad de Paraguarí era el casco de la estancia de los jesuitas, que fue heredada por el seminario de San Carlos. Obviamente había un montón de gente viviendo y después se terminó convirtiendo en una población, porque era una estancia muy poblada. O sea, Paraguarí, Caapucú, Areguá, Tabapú, lo que hoy es San Roque González, todas eran propiedades privadas de las órdenes religiosas. Entonces, lo que va a tener es que, evidentemente, el Estado va a heredar un montón de tierras. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a hacer dos cosas. Una primera, que es la que va a organizar, como Francia tiene una obsesión con el tema de que en cualquier momento nos van a atacar, entonces la prioridad del Estado paraguayo en ese proceso de construcción es el ejército. Y el ejército tiene que comer, tiene que armarse, tiene que tener provistas,
como en esa época no había heladera, no había los medios hoy para hacer que los alimentos perduren más tiempo, entonces lo que va a ocurrir es que Francia lo que hace es tener estancias cerca de los puestos militares que están en toda la frontera. Entonces, lo que va a ocurrir es que se comienzan a replicar un modelo que ya existía en la época colonial que se llamaban las estancias del rey. Obviamente esas estancias del rey eran más pequeñas y en menor número, que servían para proveer al ejército. Francia convierte ese modelo en las estancias de la patria, donde además después con el tema de la conspiración de que le quisieron matar y él le confiscó los bienes a los estancieros, que muchos de ellos estaban complotados para su asesinato, entonces llegó a completar 67 estancias de la patria. ¿Y qué es lo que hizo después? Gran parte de los habitantes del Paraguay eran personas que no tenían posibilidad de tener una tierra y eran aparceros, eran personas que alquilaban sus tierras a los propietarios o a los dueños de las estancias, que les cobraban lo que querían. Lo que va a hacer Francia en 1825 es efectivamente establecer un principio que es el principio de enfiteusis, que es un principio que existía ya en la época de los romanos. Estos son grabados de Demerset, que es un francés que vino después, un poquito tiempo después de la caída de Francia, donde representa la vida del campo y las casas de campo en el Paraguay, una iglesia. O sea, tienen ahí una casa de campo, hay una casa más pequeña, ahí tienen una iglesia y aquí tienen una pulpería, que era como el almacén, como el supermercado de la época. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nos encontramos con que efectivamente el Estado comienza a alquilarle tierras a los que no tienen tierras. Muchas veces desde la izquierda paraguaya contemporánea se quiere presentar eso como un acto de reforma agraria. No fue reforma agraria. Primero porque eso es un anacronismo. La reforma agraria es un concepto del siglo XX. Segunda cuestión, no fue una medida social, sino que fue una medida económica. O sea, Francia no le movía el tema desde el punto de vista de ayudarle al que no tenía tierra, sino que era desde el punto de vista de generar un rubro tenía un montón de tierras ociosas, necesitaba que alguien las trabaje y esa persona al trabajar esa tierra, ya sea con agricultura o con pequeña ganadería, tenía que vender sus productos y por lo tanto pagar impuestos. Entonces, lo que va a hacer Francia es a darle en arrendamiento por el principio de enfiteusis a un montón importante de arrendatarios. Se calcula que más o menos unos 8.000 arrendatarios. Acuérdense del censo que vimos en una de las clases de 1799, teníamos 100.000 habitantes. Si más o menos para 1825 éramos 120.000, 130.000, quiere decir que casi un 8%, un 7% de la población total del Paraguay arrendaba tierras del Estado. O sea, el Estado era la principal fuente, ¿verdad?, de provisión de tierras de esas personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? El tema del arrendamiento era por un lapso de tiempo, que no tenía que ser por menos de 10 años. Por ese tiempo la persona no podía abandonar la tierra y tenía que producirla. Este es otro grabado de la época donde se ve el tema de la marca de ganado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? También va a ocurrir que los pueblos de indígenas siguen funcionando. Las comunidades indígenas, pueblos como Yaguarón, Capiatá, Itá, San Miguel, Santa María, San Ignacio, son pueblos de indios. Algunos franciscanos, otros de origen jesuita. Entonces, estas comunidades de indígenas quedaron bajo administradores que eran administradores que él les había nombrado, que ya venía de la época anterior. En algunos casos los administradores eran honestos. Hay muchas veces que se suele decir, y ese mito también se repite mucho, y ustedes deberían tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, principalmente en las redes sociales, y dicen, en la época de Francia no existía corrupción. No existe en ningún lugar del mundo, en ningún régimen ni en ningún país un periodo en el cual no hay corrupción. La corrupción está vinculada a la tentación del ser humano de ganar plata de la manera más fácil. Lo que no había en la época de Francia era impunidad.
cuando uno de sus hombres de mayor confianza, el comandante Ramírez, que estaba como comandante en Itapúa y tenía bajo su administración también el pueblo de indios de San Cosme, se le descubre que quitaba indios, que quitaba bienes, que quitaba ganado, que hacía lo que quería con los bienes comunales de San Cosme y Damián, cerca de Encarnación, porque en esa época se llamaba Itapúa, él le castiga de una manera vehemente y disciplinar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre es que Ramírez era un corrupto y robaba de dinero del Estado, de dinero de la comunidad, pero cuando se le descubre, se le castigó, ¿verdad? Y así como otros casos. Otra realidad que teníamos entonces, que continúan las comunidades indígenas, son los esclavos. Aquí hay una cuestión que señala muy claramente Mila Rivarola. Dice, bajo el gobierno de Francia aumentó el número de trabajadores sometidos a formas serviles. Los esclavos expropiados a órdenes religiosas y a rivales políticos pasaron a integrar una esclavatura del Estado, sin que se sepa cómo ni por qué muchos mulatos y pardos libres retornaron a la esclavitud. Ese es un tema que hasta hoy en día nadie de los historiadores, ni siquiera Telesca, que ha trabajado mucho sobre el tema de los afrodescendientes, ha podido determinar por qué esclavos que ya no eran esclavos o que eran pardos libres en la época de los españoles se convirtieron nuevamente en esclavos en la época de Francia, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante de entender por qué se suprimieron las libertades de muchas de estas personas. Y entonces, aquí por ejemplo tenemos un documento de 1834, que ustedes pueden ver, donde dice, Ciudadano Lázaro de Rojas y Aranda, Villa del Rosario. En 10 minutos terminamos. Bueno, vamos a terminar rápido. Dice, le quiero nomás leer esto. De mi justo aprecio, ayer, tanto de noviembre, próximo pasado, volvió a hacer fuga de mi compañía el mulato Evitavo del Estado Francisco, sin yo darle motivo alguno y deseo que vuestra merced y Pedro Antonio, mi hermano, por si acaso le diesen, indaguen voluntad para que se venga para esta, etcétera, etcétera. O sea, había un esclavo en una de las estancias, en este caso en Villa del Rosario, que se había fugado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría? Que muchas veces estos esclavos eran maltratados, comían mal, se les hacía trabajar demasiado y por lo tanto, efectivamente, eso hacía que ellos se vayan fugando. En cuanto a la producción, ustedes tienen esto, prácticamente una de las razones por las que después se conspira contra Francia en 1820 es que las exportaciones a Buenos Aires se paran. Recién a partir de 1829, a partir de 1820 comienza el comercio con los portugueses a través de Itapúa, pero después va a continuar incrementándose principalmente en la década de 1830, donde hay un aumento principal de alimentos. 3 productos son los que yo identifiqué en este trabajo de Richard Alan White: dulces, suelas y aguardiente, que eran los productos que exportábamos, ¿verdad? En cuanto a la producción y de los obrajes del Estado, que también es sacado de Richard Alan White, fíjense cómo hay un crecimiento hasta 1820, 1822, y después va disminuyendo. ¿Por qué? Porque obviamente no había comercio, no había manera de poder quitar la cantidad de productos que se tenían, que principalmente era la hierba y el tabaco, que ocupaba un gran volumen, y exportarlo en carretas cuando no había un puente era muy complicado. Y entonces nos encontramos con un estado que se fue empobreciendo. Aquí también hay otro mito que tiene que ver con la sociedad en la época de Francia, que es decir, no había pobres. Pobres siempre hubo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es, cómo y cuándo se determina cuál es el nivel de pobreza? Es una cuestión que se puede discutir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que Francia termina su gobierno entonces con una crisis económica bastante pronunciada que hasta ahora no se ha trabajado mucho, pero fíjense nomás, esto en cuanto a producción desde el Estado. O sea, si el Estado había mermado prácticamente su producción cuando Francia empieza la dictadura perpetua, era 10.737 pesos, y cuando él muere en 1840 bajó a 4.973, es decir, que prácticamente bajó en un casi 66%, ¿verdad? Es muchísimo. Es como que usted hoy tenga un negocio de 100 millones de guaraníes y resulta que ese negocio, en vez de crecer, le está produciendo, después de 26 a 24 años, le está produciendo tan solo
33, 34 millones de guaraníes. O sea, evidentemente no fue un buen negocio. Y yo no tengo acá nada ni de ser antifrancista o ser profrancista, sino que sencillamente, jóvenes, lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos desde las ciencias sociales es a discutir con datos, no con creencias. Y aquí vuelvo a tocarle un punto porque ya se está por terminar la clase, es el tema de la posibilidad de que no es me parece que, sino es cómo tiene que ser. Francia muere el 20 de septiembre de 1840 y es enterrado en esta iglesia, la iglesia de la Encarnación, que quedaba donde hoy es la Biblioteca del Congreso. Esta iglesia se quemó en 1889 y no quedó nada. Entonces, finalmente, en esta primera etapa de la construcción de una sociedad independiente, podemos ver cómo Francia va configurando y empieza con el consulado de debilitar a la élite política, debilitar a la iglesia, el Estado se convierte en el mayor propietario y en la siguiente clase que les voy a grabar para que ustedes puedan ver, vamos a analizar un aspecto por el cual Francia logra finalmente una gran adhesión y que tiene que ver con el tema de la supresión del servicio militar. Con la supresión del servicio militar, él va a lograr la adhesión de la mayor parte porque el servicio militar es sumamente interesante, importante y eso es sumamente relevante en ese sentido. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando hablaste de los esclavos que habían dejado de ser esclavos y después volvieron a ser esclavos y los historiadores no coinciden acerca de por qué sucedió eso, a tu criterio, ¿cuál sería el motivo por el cual ocurrió eso? ¿Qué es lo que vos suponés? Mira, yo no conozco mucho el tema, nunca indagué mucho sobre el tema de esclavitud, ¿verdad? Pero lo que yo presumo es que o se perdieron las cartas de manumisión y esos esclavos no pudieron demostrar de que efectivamente habían sido liberados y no tenían ningún papel, y Francia era un burócrata colonial, o sea, no existe papel, acuérdense que ejerció el derecho, y no sé si acá hay algunos abogados, hay una frase que repiten hasta hoy en día los abogados, lo que no está en el expediente no existe. O sea, si vos no tenías un papel para demostrar que efectivamente eras libre, no sos libre. Entonces, pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué no había un registro? Porque generalmente el tema de las manumisiones quedaba registrado en lo que sería hoy como una especie de registros públicos. Tenía que quedar registrado en el juzgado, ya sea de primer voto o de segundo voto, o en la gobernación o en el cabildo. Pero eso no quedó registrado. Entonces, ahí hay un tema sumamente interesante para analizar. Es mi presunción, es mera especulación. Bueno, profe, gracias. ¿Otra consulta? Profe. Sí. Patricia Fojo, profesor. Decime, Patricia. Sí, entonces también podríamos decir que era un mito que Francia le dejó rico al Paraguay. Sí. Sí, totalmente. Ahí está la muestra. Y miren que el libro, no es que yo estoy sacando de un libro antifrancista, estoy sacando de un libro que es el libro de uno de los más representativos, de uno de los representantes más militantes del francismo, que fue Richard Alan White. Gracias, profe. Profe. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Acá Freddy Ferreira. Entonces, profe, ¿por qué usted cree que hay muchos que estuvieron diciendo que Francia en realidad le hizo bien al Paraguay, siendo que ahora usted está demostrando con pruebas, ¿verdad?, que prácticamente le llevó a una pobreza a todos los habitantes que tienen que sumirse prácticamente al poder, vamos a decirle, de Francia? No había en ese entonces nadie que podía atajarle y decirle que se haga de otra forma. Porque justamente eso es lo que ya no me da el tiempo para explicarles, pero les voy a explicar en la siguiente clase. O sea, ese fue el precio que pagó la gente en ese momento porque él va a suprimir el servicio militar. El servicio militar era algo odioso. Tenías que irte cada 2 meses, 2 semanas, lejos de tu casa, de tu cultivo, de tu familia, con llevar tu caballo, tu montura y tu alimento. Y él suprime eso. Entonces, eso le dio popularidad a Francia. Entonces, la gente prefirió
dejar lo otro de lado y tener esa situación. Pero es un tema que vamos a ver en una siguiente cuestión, en un siguiente encuentro. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a grabarles la clase del jueves, les voy a dejar una actividad y si les parece bien esta modalidad podemos hacer este encuentro nuevamente el próximo martes. Sí, Perfecto, profe. Muchas Bueno, gracias. Parece bien. Muchas La gracias, misma profe. hora. buenas noches, Gracias, cuídense, profesor. cuídense con sus Igualmente. seres queridos. Adiós, Igualmente. hasta luego. Buenas noches, hasta luego, Checho. Muchas gracias, profe. Adiós. Siempre te quiere ver a vos, Freddy. ¿Ya salió, profesor? Ya salió, ya.